Información es urgente, La Nación Más. Atención con esto, tiene que ver con el índice de inflación del mes de noviembre. Y es el número más bajo del gobierno de Javier Milei. Los precios del índice al consumidor aumentaron 2.4. Inflación del mes de noviembre, 2.4. 2.4 en noviembre respecto de octubre y 166% la interanual. Vamos al desagregado, es la inflación más baja del año, es la inflación más baja de la era de Milei y entiendo que es la inflación más baja en 3 años. Si no estoy errado, Carlitos querido, vamos con el desagregado, muy por debajo de lo que se esperaba, ¿no? Sí, exactamente. 2.7 había dado el índice de octubre, 3 décimas por debajo y casi un punto por debajo del índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Correcto, Carlitos? 3.2 había dado, este 2.4. Y este es 2.4. Obviamente hay que recordar que había sido 2.7. Estamos esperando los datos generales de... Está lento, está hoy lento. Sí, hay un tema, hay un problema con las comunicaciones. Está lento WhatsApp, sí, hay un problema y también está lento X. Pero espera, es la inflación más baja del gobierno de Javier Milei. Es la inflación más baja de la era Milei. Sin duda. Y te tenés que remontar muy atrás. Ahora voy a ver los números para encontrar. Ahí tenés los números. Sí. Vamos a ver todo completo. Pon la placa a pantalla completa, por favor. La placa completa. Sí, ahí tenés, mirá. Ahí tenés el desagregado. Bueno, recordar que diciembre arrancó con el 25,5%, 2,4%. Para tener una idea, para buscar algo parecido a ese 2,4%, te tenés que retrotraer prácticamente al año 2022. Ahora vamos a ver la serie general. Y hay que recordar que en noviembre del año pasado la inflación había sido del 12%. Así que entender un poco cómo viene la inflación. Noviembre del año pasado había sido 12%. Claro, 12,25. Y hoy la tenés 12,2, había sido el año pasado, y ahora la tenés en el 2,4%. O sea, el horrible gobierno y cruel gobierno de Milei bajó 10 puntos de inflación año a año. Ahí... Si haces la mensualizás. Exactamente. ¿Es correcto lo que digo? Sí. De 12 a 2. De 12 a 2. Sí, y esto es rubro por rubro. Y ahí tenemos rubro por rubro. Ayúdame, pelado, fíjate, 5,1% el rubro que más subió. Sí, lo que más subió fue educación, en el segundo escalón 4.5 vivienda. Bueno, servicios públicos son básicamente, bebidas alcohólicas y tabaco 4, restaurante y hotel 3.6, todos estos índices están por arriba del nivel general, 3.4 transporte, recreación y cultura 3, 2.9 salud. Y acá viene lo más interesante porque están los alimentos, 2.4 el índice general, por debajo bienes y servicios varios, prenda de calzado y vestir 1.9, comunicación 1.5, equipamiento y mantenimiento del hogar 1.5. El tema central es que la comida está en un punto, 0.9%, alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir, las personas que utilizan lamentablemente su salario solamente para comer y para viajar tuvieron un impacto sensiblemente menor. Fíjate que ahí hay una diferencia muy importante, que hay solamente 5 rubros que están por debajo del 2,4%. Y el resto de los rubros... Es verdad, correcto. Está por encima. Todos son importantes, pero... si no repercutió en este índice, como pasó en el índice... Perdón, todos son importantes, pero la comida central, ¿no? Todos son importantes. Recordá, yo creo que alimentación y bebidas el noviembre del año pasado, ahora lo vamos a ver al número, pero estaba muy por encima de ese 12% que había dado la inflación en noviembre del año pasado. Lo importante ahora es ver cómo son los acumulados, que ahora los va a bajar seguramente el INDEC, todavía no bajó la información, y tiene que ver con cómo quedó. Pero fíjate, lo más importante hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rubros que están, en realidad son 7 rubros que están por 1, 2, 3, 4, 5. Acá lo importante, Carlitos... 5 rubros, están por encima del 3. Sí, acá lo importante, más allá de esta cuestión que vos explicás muy bien, es la tendencia, me parece. Ya en un ratito lo vamos a sumar a José del Río desde la redacción de nuestro diario. Parece que la tendencia, ¿no? La tendencia, pero también la tendencia... El horizonte. Vas a tener una tendencia... ¿Hacia dónde va la inflación? Una tendencia. Ahí tenés en noviembre 2,4%. Lo que vas a tener también el tema de lo que hay que ver, cómo quedó el acumulado y también cómo quedó los últimos 12 meses, porque eso de alguna manera te da la tendencia. ¿Por qué? Porque en noviembre del año pasado, ahí tenés, ¿ves? Inflación acumulada en noviembre, 112%. Esto es el acumulado que tenés desde enero, cuánto fue en enero, cuánto fue en febrero, hasta llegar a noviembre, 112%. ¿Cuánto había sido el acumulado el año pasado, ese mismo acumulado? Sí. 160%.
Para entender, en los primeros 11 meses del año pasado la inflación llegó al 160% y en los primeros 11 meses de este año la inflación llega al 112%. El año pasado con todo pisado. Ahí tenés la interanual de noviembre. Sin liberar tarifas, Exactamente. ¿correcto? Y ahí tenés la interanual de noviembre. ¿Qué quiere decir? Noviembre contra noviembre. 166%. Para que vos recuerdes, el año pasado, cuando terminó diciembre contra diciembre, la inflación llegó a ser del 211. Acá está bajando casi 50 puntos con respecto a lo que habías marcado en noviembre del año pasado. Sí, es una inflación mensualizada comparable con algunos tramos de gobierno de Mauricio Macri. Sí, obviamente. No de Alberto Fernández. No, de Alberto Fernández no. Solamente, yo ahora voy a ver la serie histórica, pero me parece que te tenés que retrotraer al 2019. Macri terminó con una inflación, prácticamente te dejó una inflación ya del 50%. Había estado. Sí, La anterior había sido 25%. 54 anualizado. La anterior había sido 25%, así que podés tener una inflación que puede haber estado cerca de algunos valores del último gobierno de Macri, yo te diría 2018. Ahora lo vamos a ver bien, pero esto es muy importante. Ahora, Carlitos, quiere decir que el año completo calendario de Javier Milei, desde enero a diciembre, habrá de terminar con una inflación de ¿cuánto aproximadamente? Y si tenés 160 acumulado, acumularle un 2,4 más, puede llegar a terminar en un 170, 180. 166 tenés noviembre. Noviembre, 166. Entonces, si vas a tomar... Pero yo te digo enero... Si vas a tomar diciembre contra diciembre o enero contra enero, sí, el último que te va a dar lo vas a tener en enero, que va a ser diciembre. Te va a estar dando alrededor del 160% que yo te digo, comparado con lo de Alberto Fernández. Alberto Fernández, si vos tomabas diciembre contra diciembre, te había dado 210. Está bien. El año. Yo sé que esto es técnico y puede ser aburrido. Sí. La inflación del año es de 112%. Hoy, el acumulado anual, año 2024. Exactamente. ¿Va a cerrar el 2024 en cuánto? Y hay que hacer ese 100. Ahí la tenés. Ahí la tenés. El acumulado viene 112%. 112% lo tenés que multiplicar por el último valor que llegue, que ahora lo vamos a calcular directamente. O sea, va a estar por debajo del 150%. Sí, seguro. Sí. Y con una proyectada ya la mayoría porque acá lo que hay que ver es, en función de esta inflación, el efecto arrastre que te deja y qué inflación vas a tener vos, pelado, en el 2025. Y vos ya sabés que hay algunas consultoras que están dando una inflación para el 2025 entre el 25 y el 30%. Anual. Claro, y el gobierno en el presupuesto 2025, que no va a ser... No, que no se va a aprobar. Que no va a ser, había puesto 18. Había puesto 18. Que no... 18 había puesto. Pero esta es la importante, mira, acumulada 112% a noviembre. Eso es acumulado. Yo voy a calcular ahora directamente... Quiere decir que la inflación anualizada... 112... Año, lo voy a hacer rápido. Año 2024, que digamos todo el gobierno de Javier Milei va a estar por debajo... Si yo repito ese número de hoy... De 2,4. De 2,4, si yo lo repito, vamos a estar en el año en una inflación del 115%. Si vos repetís ese número, te da 115. Si yo repito ese 102, ese 2,4 de hoy, lo repito en diciembre, la Argentina va a terminar con una inflación de aproximadamente... Fíjate que la acumulada ya es ese 112. Si yo a ese 112 le hago un 2,4 más, estoy llegando prácticamente a una inflación del 115. O sea, sí, pero eso, ojo, que es un interés compuesto. Sí, pero vos tenés que acumular. La inflación acumula. La inflación es cuando vos la acumulas, digamos, es difícil explicarla, pero es 2 a la X. Claro, 2 a la 2, exactamente. Es una función exponencial. Perfecto. No vamos a entrar acá en matemáticas. Dije bien interés compuesto. Perfecto. Sí. Bueno, pero es muy bueno. El número de noviembre, 2,4, ahora yo voy a buscar la serie general, pero hace mucho tiempo que la Argentina no tiene un número del 2,4%. Vos imagínate que si este 2,4% vos los tirás en 12 meses, estás en una inflación porque no es 2,4 por 12. Es 2,4 por 2,4 por 2,4, vas a llegar a tener una inflación. Si este 2,4 vos lo repetís todo el año que viene, tenés una inflación de aproximadamente un 25% anual. Bueno, muy bien. Está claro que bajó la inflación en la República Argentina, está claro que si vos no tenés déficit fiscal, si frenás la emisión monetaria, como decía el presidente Javier Milei en toda su campaña, la inflación baja, y la inflación bajó. Sí. Por debajo del índice de lo que incluso esperaba el gobierno. Sí, porque el gobierno esperaba
2,5 a 2,9, no llegando al 3, y fíjate que en realidad da 2,4, da mucho más baja, que se va diferenciando mucho de la inflación de la capital federal. ¿Por qué? Porque la inflación de la capital federal tiene mucha incidencia los servicios. En esta inflación, en este cálculo del INDEC, tiene mucha incidencia alimentos y bebidas. El 40% de esta canasta del INDEC son alimentos y bebidas. Escuché muchos economistas durante este año que el gobierno no iba a poder perforar el piso de 4. Sí. ¿Le erraron también? Sí. ¿Cómo le erran? Bueno, qué cagada, ¿no? Que le erren. Ah, no, qué cagada lo de Guzzo. Viviana Guzzo. Sí, es una cagada. ¿No? ¿Quién es Viviana Guzzo? Una legisladora por la provincia de Buenos Aires, de Se Robaron la Patria, perdón, de Unión por la Patria, que presentó este proyecto, lo contó Eduardo Feynman ayer durante la tarde, de declarar inodoro un lugar para la paz.